Live streaming is on. Estamos en vivo. Bueno. Voy a ver que estamos en vivo. Pero quiero darle una bienvenida, quiero decir, bienvenidos a una charla más del futuro liberal. En este momento somos Leandro, que es el invitado, Leandro Furundina, y quien les habla, Guido Cavaliere. Leandro, te quiero agradecer que hayas podido venir acá a hablar con nosotros. Diego y el resto de los chicos que suelen estar acá están un poco ocupados y no pudieron. Esta va a ser una charla uno a uno, si te parece. Yo, por lo general, tenemos temas, un montón de temas que es por lo menos para hablar, pero no te los hemos pasado por tiempo que sabemos disculpar, pero siempre hay para hablar de una cantidad de cosas que suelen pasar. Así que yo te quería preguntar, ¿qué opinas de lo que sucedió, de lo que está sucediendo con el tema del fallo de la Corte? Que es un tema... Bueno, puntualmente creo que el fallo de la Corte fue excelente porque le marcó los puntos al gobierno en todo lo que está haciendo. Y basta solamente con analizar el voto que hace Rosenkrantz, que dice una frase excelente, yo justo acá la tenía anotada. La emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Y después de entender, dice, no debe perderse de vista que la emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea nuevos poderes. Como queriendo decir, la emergencia está regulada. Está regulada justamente en los DNU, artículo 99, inciso 3, que se incorporó la reforma del 94, y establece de qué manera va a poder el Poder Ejecutivo tomar decisiones que en principio le corresponden al Legislativo en cuestiones de emergencia. Ahora, en Argentina vivimos un problema constante porque estamos todo el tiempo en emergencia, estamos todo el tiempo en crisis. Hay un jurista, Umberto Eco, italiano, que él decía, hablamos tanto de la emergencia que ponemos en emergencia el propio concepto de emergencia. Y yo parafraseándolo voy a decir que en Argentina hablamos tanto de crisis que ponemos en crisis el propio concepto de crisis. Entonces, yo creo que en un primer momento hubo un consenso por parte de la oposición en la manera en que se ha ido gestando y regulando y prácticamente administrando y gobernando el país mediante decretos, porque estaba a la vista que era una pandemia, algo que azotaba a todo el mundo, podía interpretarse como que bueno, hasta que se acomoden las cosas. Ahora eso ha ido perdurando, se ha quedado en evidencia que se ha hecho mucha política de la pandemia, lo hemos visto con el tema de las vacunas, lo hemos visto con el tema de que al no tener la ley de presupuesto se empezaban a hacer gastos que no estaban contemplados porque justamente no teníamos un documento como para decir cuánto gastamos, cuánto pretendemos obtener de recursos para invertir, entonces como no estaba, se gastaba a cuenta. Y eso es un modelo que nosotros no tenemos adoptado. Por ejemplo, en Francia sí tienen lo que se llama duodécimos o basados previsionales. Es una forma que cuando no se llega a tener presupuesto, llegamos al 31 de diciembre sin presupuesto, se puede gastar a cuenta siempre y cuando se tenga una prolijidad. Nosotros, desde antaños, adoptamos el sistema que se llamaba reconducción del presupuesto, que fue generalmente lo que dice siempre Cristina. Utilizamos el presupuesto del año anterior cuando no podemos llegar a ponernos de acuerdo qué presupuesto vamos a tomar. Ahora, las elecciones del 2019, como Alberto dijo, el presupuesto que se estaba presentando, que se presenta en septiembre, era de la gestión anterior, yo no voy a aprobar este presupuesto, quiero un tiempo como para acomodar las cosas y posicionarme en qué situación estamos. Claro, espero enero, febrero, marzo, pandemia. No teníamos presupuesto. Todo el tiempo gobernando sin presupuesto, gastando cuenta. Y por eso empezaron a aparecer los famosos casos de que compraba las bolsas de cadáveres por 85 millones, o sea, nos teníamos que morir 2 veces, porque no alcanzaba con que se muera toda la población argentina, había que morirse 2 veces. La compra de test truchos, varias cuestiones que se supone, teniendo un presupuesto activo donde diga de qué manera podés gastar y de qué forma, eso no ocurre. Entonces, ha quedado en evidencia, vuelvo al hilo, de que han hecho mucha política mal administrada de la pandemia, entonces, en este momento donde vos tenés al Congreso en sesión, la Corte dijo, bueno, porque hay varias cuestiones que está pasando por encima de la Constitución y no podemos obviar. Por ejemplo, la cuestión que el artículo 5 de la Constitución Nacional establece la importancia de la educación primaria, que es una de las cosas que se debe garantizar.
la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. También entra en colisión con el artículo 116 y 117, que habla de la competencia originaria. Esto le corresponde atender a la Corte porque es una cuestión federal. Hay conflicto entre provincias. Y el 129, el último artículo, que seguramente muy pocos deben haber leído, que es el tema de este artículo que se incorporó a la reforma del 94, que es la autonomía que tiene la ciudad, valga la redundancia, autónoma de Buenos Aires, como una provincia más. Entonces, cuando uno lee el fallo 241, creo que sí, barra 21, decía que en principio cada gobernador podía disponer si quería o no quería que haya clases. Hasta ahí todo bien. Pero cuando uno sigue leyendo el fallo, deja sentado que la suspensión, o establece la suspensión de clases presenciales para todos los distritos del AMBA. Y en eso afectaba y se metía con la potestad que tiene el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder disponer. Pero como si me estás diciendo al principio que cada gobernador puede decidir como quiere y después me está bajando de línea acá, entonces por eso entró en controversia el planteo que como buen criterio hizo Horacio Rodríguez Larreta y su gente, y excelente lo que dijo la Corte, como queriendo decir, estás afectando varios derechos y garantías constitucionales y de los cuales están contemplados acá. Eso en líneas generales, o sea, la verdad que el fallo me parece impecable porque deja muy claros de la forma desprolija que se han manejado y siento un precedente importantísimo, porque al fin y al cabo te dice, cada gobernador puede, sí. Sí, y te pido mis disculpas porque tendría que haber dicho que si bien no había temas, era idóneo decir que opción A, que bien podía ser todo dedicado al fallo y cómo el gobierno se pasó por los pantalones y ahora como que siento que cambió de personalidad, de como que si no hay poder judicial y B, esto da varios temas o varios de ciertos temas, pero bueno, sigamos con el tema, te interrumpí y bueno. No hay problema. Bueno, en base a este fallo que fue impecable, el gobierno actual salió a decir que esto era un claro ejemplo de cómo la Corte estaba ya buscando perfilarse con quien posiblemente sea el candidato más fuerte para las elecciones de 2023, como queriéndole dar al codo a Horacio Rodríguez Larreta. Tenemos que entender que el Poder Judicial es un órgano independiente que actúa como el guardián de la Constitución. Y acá claramente estamos ante una violación de los derechos y garantías constitucionales. O sea, no cabe duda que lo que se ha hecho fue atentando contra la Constitución. Bien, ahí se sumó. Gracias por sumarte, porque creo que se. Perdón, ¿cómo estás, Lea? Que recién me sumo porque tengo un problema que no tengo el celular, pero bueno, lo vi a Guido ahí solo y dije, le voy a dar una mano. Entonces, por ahí nosotros tengo el ojo medio rojo, me acabo de dar cuenta en la pantalla. No, que habíamos hablado en un vivo en Instagram, no sé si te acordás hace poquito, que estaba Celeste también y Diego, otro chico. Mi nombre es José Troglero, pero estoy con los chicos del año pasado. Muy bueno. De hecho, él se iba a sumar para el video en YouTube, pero claro, como no vio el mensaje en WhatsApp, claro, porque no le andaba. Pero bueno, genial que hayas podido ver el mensaje. Perdón, estábamos... Sí, boludo, no sé qué tengo, que se me irritó el ojo mal. Por las dudas no me drogué ni tengo coronavirus. Ok, bien. Para poner a José, igual vos lo vistes, estamos hablando de que es un buen tema y es un buen blocazo acerca de lo que pasó en esta situación de la Corte Suprema. Después hay otro tema con el tema del acto de Ensenada, o inclusive se podría pensar... O sea, vos nos sigas y vuelta, digamos, que hubo por el tema de las clases, que... O sea, yo te hago la introducción de lo que entiendo y cualquier cosa que tomalo como pregunta, lea y de ahí si querés seguir. Pero entiendo que básicamente, a ver, los DNU, digamos, no pueden estar en principio por encima de la autonomía de las provincias, en este caso de Cava. Entonces yo lo que entendí es que técnicamente lo que hizo Larreta de ir a preguntarle a la Corte si puede o no puede tener clases, como que no debería haberlo hecho porque directamente tendría que haber tomado una decisión. Y ahí hubo como una contraposición, viste, que primero hubo un primer fallo que le había salido mal y después le salió a favor, pero ahora creo que volvieron a hacer otra presentación, entonces ahí medio como que se me hizo un pantano, pero creo que
por ahí viene el marco conceptual del tema, ¿no? Puede ser de lo que estaban hablando. Mira, vos tenés que la Corte es el tribunal superior, el estandarte más alto que tenemos, y lo que dice la Corte claramente que eso es irrefutable. O sea, vos podés llegar a apelar, por ejemplo, a un juez de primera instancia, después podés pasar a un tribunal, después depende cómo sea la cuestión, puede ir a la Suprema Corte o a la Corte Suprema, si es una cuestión local o provincial o si es cuestión federal. Acá claramente se llegó a la Corte Suprema, había un problema porque decían la Corte no tiene competencia originaria. ¿Qué quiere decir esto? La Corte dice, sí, a mí me compete atender en el tema porque justamente estabas hablando de que hay un conflicto entre provincias, y como hay un conflicto entre provincias, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la reforma del 94 se interpreta como una provincia, antes era lo que era la capital, y al ser la capital, obviamente que con la reforma del 94, que aparece la figura de el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdió lo que es el gobernador de la provincia, bastante autonomía, pero bueno, eso se ha pactado y está en la Constitución, y ya es un derecho adquirido, entonces no podés ir detrás de eso. Se entiende que es una provincia más. Entonces, acá lo que se hizo es afectar o querer avanzar por encima de los derechos que les corresponde a las provincias por el sistema federal que tenemos. Un sistema que lo receptamos de la Constitución de Estados Unidos, donde justamente cada estado se maneja de una forma distinta, tiene también su propia legislación, pero hay cuestiones en las que cuando la Corte interpretó en Estados Unidos que había un conflicto entre estados o quería dejar sentado un mensaje, tomaba la cuestión y decía, me corresponde a mí porque es competencia originaria. Nosotros receptamos esa cuestión de que la Corte puede entender en ciertos casos cuando considera que es necesaria su participación como el máximo tribunal. Y es lo que hizo con muy buen sentido y el fallo es impecable. Y acá Rosengren lo resumía excelente cuando decía que no se pueden crear nuevos poderes, cuando decía que la emergencia tiene que estar regulada. Yo acá les voy a leer un pedacito más del fallo que me parece muy interesante. Él dice lo siguiente: los poderes de emergencia nacen exclusivamente de la Constitución, en este caso los de ninguna, artículo 99, inciso tercero, la que los conforma y delimita, por lo que todo avance más allá de ese marco conceptual, es decir, la Constitución, desborda la legitimidad, tornándose de arbitrariedad y exceso de poder. Es excelente lo que le dijo Rosengren, como diciéndole, no te podés exceder. A ver, vos sos presidente, vos tenés una serie de facultades y una serie de limitaciones. No podés hacer lo que se te cante, porque vos tenés al Congreso sesionando. Está ejerciendo sus funciones de tal, son los encargados a lo sumo de disponer alguna ley al respecto, siempre y cuando no avance por encima de lo que tienen las provincias por su autonomía como tal y por su potestad. Entonces, en ese caso lo que dijo es excelente y la oposición no tiene nada para, el gobierno de turno no tiene nada para decir. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, el lawfare, apuntaron al lawfare y apuntaron a la persecución y el Poder Judicial ya está posicionando y está perfilando a quienes le van a dar el codo y a quién el brazo a torcer para las próximas. O sea, no reconocen la derrota, es una clara muestra de que es como un nene caprichoso, ¿viste? Cuando te decía, bueno, como yo perdí, vos también vas a perder. O, no, ma, pero desaprobé porque desaprobaron todos. No, desaprobaste porque no estudiaste. Acá le salió mal el fallo porque su planteo fue desastroso. Entonces, está perfecto lo que dijo la Corte. Sí, ahora lo irónico, que es un comentario medio bobo capaz, pero se me ocurrió ahora, digo, y lo irónico que tanto el presidente como la vicepresidente técnico supuestamente son abogados los dos, digamos, y muestran un desconocimiento de derecho un poquito importante, ¿no? Pasa que hay una cuestión, yo creo que hay... Sí, perdón. No, a ver. Porque como que, viste que el presidente da la teoría de derecho penal en la UBA, y a veces hace ya unas semanas estaba dando esa clase virtual y ahora va y carga contra la Corte, como que es un poco un oxímoron. Pero, no sé, es como que tampoco creo que puede, me voy del tema, pero como que estaba pero bueno, era eso. Y termino esa grabación y voy a otra. No creo que tampoco la Corte Suprema pueda decirle, porque le habló, vos leíste eso, fue muy respetuoso la Corte. No fue y le dijo Rosengren, no, mira, Alberto, no puedes hacer eso así nomás. Así que, sí, seguro. No, lo que generalmente suele decir Alberto, que se jacta de ser el gran docente, que empecemos que es un docente interino, o sea, nunca concursó y nunca fue designado y nombrado en ninguna cátedra. Y eso me lo dijo una persona a quien, además de tenerlo como profesor, ya pegué una relación de amistad con el doctor Daniel Sapsay, que estoy cursando con él un posgrado en la UBA de Derecho Constitucional,
y con un grupo de docentes de primerísimo nivel. Una eminencia, el doctor, total. Y siempre que en Mar del Plata nos juntamos y nos ponemos a charlar, vamos a merendar, y bueno, ahí como que yo a veces tengo miedo de lo que le digo porque, no, Furtmanero, usted está muy equivocado en su planteo, y anda a discutir Razapsai. Entonces como que todo bien, acá soy cocorito, charlo, pero con él como que me quedo en el molde porque por ahí me salta con una barbaridad lo que me dijo, y ahí es donde te escondes. Pero bueno, la verdad que le aprendo mucho, es un gran maestro, y la verdad que tomarlo como mentor para mí es excelente. Pero lo que él me decía, bueno, esta cuestión de Alberto Fernández... Yo lo conocía al doctor a través del Presto, ¿no? O sea, el Presto me hizo conocerlo y entiendo que es un abogado constitucionalista muy importante. Bueno, ahí está el tema. Sapsay es abogado constitucionalista. Alberto Fernández, por más que sea no sea designado, es docente o da clases o sabe de derecho penal. Entonces, esto es como vos ir a un taller y decir, si haceme chapa y pintura, ¿no? O te hace chapa o te hace pintura. Si te hace las dos cosas, te miente. Con los abogados pasa lo mismo. Hay abogados que hacen penal, otro que hace laboral, otro que hace civil y comercial, pero no pueden hacer todo, porque si haces todo sos malo. Vos te especializás en algo puntual. Podés tener un conocimiento general de otras cuestiones, pero vos sobre algo tenés que ser muy bueno. Una rama del derecho, yo me estoy especializando en constitucional. Entonces, de derecho penal, y debo tener mis baches. Por ahí te puedo asesorar en alguna cuestión básica como abogado, pero si vamos a algo más conciso, obviamente que no me puedo poner a discutir de par a par con Oneto en derecho penal, por ejemplo, porque él se dedica a hacer derecho penal. Ahora, si vos no sos constitucionalista, instruite un poquito, hablar con alguien que sepa de constitucional. Yo, digamos, es lo que diría el presidente, antes de dar un discurso y decir, no, porque acá claramente está demostrando que la Corte tiene un favoritismo. No, la Corte debe tirar argumentos sólidos, y vos, sos abogado, deberías poder leer un fallo y entenderlo, porque esto, si bien esté en un lenguaje llano, pero es un idioma jurídico. Por acá te menciona otros fallos, te cita artículos, te manda a otras leyes complementarias. Tenés que tener un poco de conocimiento y el vocabulario jurídico como para entenderlo, interpretarlo bien y poder masticarlo, como decimos nosotros. Entonces, lo que él dijo es desastroso, porque básicamente no dio ningún argumento sólido. Es más, dijo, bueno, nosotros vamos a hacer lo que se nos plazca. O sea, no nos importa el fallo de la Corte. Ah, no te importa el fallo de la Corte. O sea, ¿para qué tenemos división de poderes? ¿No? ¿Por qué no tenemos un sistema monárquico y listo, ya está, se acabó el problema? Cerramos el Congreso, no tenemos que pagarle a 257 diputados, a 72 asesores, a 72 senadores con sus respectivos asesores, modificamos la Corte y hacemos un sistema inquisitivo. Ya está. Y cambiamos todo el paradigma, si no vas a respetar lo que va a decir la Corte. Entonces, creo que es un abuso de derecho muy grande que están queriendo ejercer por encima de las potestades que le corresponden. Sí, igual, tenés un ejecutivo tan grande y tan torpe, o sea, es como que, pero bueno, no corta ni pega lo mío, pero bueno, nada, eso. O sea, lo que quiero agregar es, además tenés un ejecutivo muy torpe. Más eso. ¿De qué te sirve si tu ejecutivo es torpísimo? No, pero está bien lo que decís, porque, digamos, técnicamente se supone que uno de los principios que defendemos los liberales es la división de poderes, donde se supone que hay como una contraposición, digamos, uno controla al otro, y no esto que tenemos acá, digamos, donde parece, no sé, como estaba hablando antes, digamos, es como algo autocrático, digamos, donde la balanza está de un solo lado, ¿me entendés? Está todo dado vuelta. O sea, que no está mal lo que vos decís. Si es que venías por ahí, yo te interpreté así. ¿Verdad? No, es que lamentablemente este atropello y avance del Poder Judicial se viene viendo hace bastante. Yo acostumbro a decir mucho en los videos que hago, porque soy repetitivo cuando Milei dice lo que quiere cerrar el Banco Central y de que en 1895 teníamos el PIB per cápita más alto. Hay frases que cada uno tiene, que cumple el rol de comunicador, que las suele repetir para que quede en la cabeza de la gente. Yo lo que siempre digo que cuando pasamos lo que fue la década del 30, la década infame de Irigoyen, Alvear Irigoyen, después viene Justo, Ortiz Castillo, Ramírez, Farrer en el 43, asume Perón en el 46, y al año siguiente, en el 47, desplaza toda la corte. Ramos Mejía, Sagarna, Chorena, el único que queda es, no es que lo destituye, sino que renuncia, repito, pero lo sacó a todos, a Álvarez. Entonces, como que sentó un precedente que cada presidente que viniera posteriormente podía poner a los jueces a discrecionalidad. Y fue un poco lo que se dio gestando. Sin ir más lejos, para que vean que soy imparcial con lo que digo. Macri también lo quiso poner a Rosencrantz y a Rosati mediante DNU, y se lo tiraron atrás, y después entraron de manera correcta mediante decisión del Congreso. Porque si bien el presidente puede proponer quiénes van a ser los magistrados de la Corte, artículo 99, inciso cuarto,
pero siempre y cuando con la anuencia del Consejo de la Magistratura, tiene que estar aprobado por ley del Congreso, o sea, no es que lo puede meter a dedo. Bueno, él los quiso meter a dedo, entonces también hubo ahí de hecho sí fue algo grosso que los constitucionalistas le dicen no, bueno, eso. O no. Y ahí si querés, los abogados constitucionalistas K o los edulcorados legalistas K que pueden usar para hacer jaque al edulcorado macrista y decir, mirá que hizo el DNU y no se puede, y ahí hacen la data. Hay muchas cosas para criticar de la gestión de Macri. El préstamo que pidió con el FMI es inconstitucional, y yo lo digo siempre eso, porque también lo hizo con el Congreso en sesión. Él tomó facultades que no le correspondían, porque dice, por ejemplo, el artículo 75 que habla de las facultades y atribuciones del Congreso, inciso cuarto, corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación y el arreglo del pago de la deuda interior y exterior. O sea, corresponde al Congreso, no lo puede hacer el presidente mediante un DNU. Entonces, él es otro que hizo uso y abuso de los DNU para querer sacar provecho de la situación. El problema es que ahora con el tema entre vos con eso... No, yo me estoy confundiendo de lo que se imprimió del año pasado, ahora, porque no hubo pedido de préstamo, sino que hubo pateo de la deuda. ¿Es correlacional a lo que hizo Macri con el préstamo del fondo? En cuanto a abusos sin pedido del Congreso. Porque eso de tenemos que imprimir. Bueno, al menos hacerle saber al Congreso que vas a imprimir. No sé, ¿se entiende? Acá justamente tengo dos libros muy interesantes que los tengo a mano. Uno es de Roberto Caballero, Macri, el año perdido. Bueno, sí. Y otro que tengo acá es La década saqueada. Hay muchos libros que yo trato de ir ayornando con la cuestión. Título. Entre la década saqueada. No, tiene sentido. Yo creo que han morido, pero y son de data dura. Como te decía, a ver, no justifico a Macri para nada, pero siempre hemos tenido el problema, o siempre han tenido la suerte de los peronistas de que las crisis pasan en gobiernos radicales. La hiperinflación de Alfonsín en el 89, si se quiere, la crisis cambiaria, porque no fue inflacionaria, de la Rúa en el 2001. Digo que no fue inflacionaria porque después quien llevó la especificación fue Duhalde, con el 4-1, seguíamos con un 1-1 hasta el momento. Y casi la crisis que tiene Macri en el 2017, motivo por el cual él como empresario vivo dijo, esto no me va a explotar a mí, le pagó los 9.000 millones de dólares que le faltaban a los fondos buitres, que es lo que Néstor no había pagado, porque es mentira que pagó toda la deuda, y aparte la pagó con una deuda de contrajo con Venezuela, por eso aparecía la estación de servicio de Venezuela, el arreglo que hizo con Chávez, con un interés del 15%, una locura, cuando el FMI te daba un interés entre el 13 y el 5%, o sea, es un negocio divino. Pero supuestamente apareció como el gran salvador, el que pagó la deuda externa, el que sacó al FMI, mentira. Sacó una parte, no sacó a todo, y encima por medio de otra deuda que contrajo. Macri, ¿qué hizo? Le pagó los fondos buitres y dijo, bueno, ahora puedo acceder nuevamente al FMI porque tenía que saldar esa deuda para poder acceder. Pidió el crédito de los 45.000 millones y dijo, listo, que la bomba le explote a otro. Esto a mí no me va a pasar. Digo, no lo justifico porque nos juega a todos nosotros, pero él pateó el problema para más adelante. Y ahora estos no saben de qué manera hacer para solucionarlo, porque obviamente que la pandemia les aceleró la forma en que querían ir diagramando todo, perfilar en 2023, no sé si a Máximo, o a Kicillof, o a quien quieren presentar, pero obviamente que el año pasado se perdieron 7 o 8 puntos del PBI solamente con el IFE, y con el ATP, y con las ayudas que estuvieron dando. Es una locura. Y encima con de los todo, cierres. Y con los cierres, actividades que generan puntos de PBI, porque no solamente perdés dando, sino que perdés también, canibalizando lo que vos haces que produces PBI. No solamente que... Pero no es solo eso, o sea, la moda de patear para adelante, digo, lo hicieron ellos también, porque con el nuevo acuerdo que hicieron con el FMI, la bomba le va a explotar al próximo gobierno, o sea... Estoy de acuerdo porque eso se pasó. El pateo de la deuda, sí, con facilidades extendidas y bla, 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 sí.
2028, algo que se escuchó. Yo lo que veo, la forma en que yo lo puedo llegar a apreciar es que acá se están pasando todos la papa caliente a ver a quién se le queman las manos de verdad. Entonces, hasta que no venga alguno y diga, bueno, ¿saben qué, muchachos? Supongan que en 2023 vamos a hacer una cuestión, digamos, de imaginación, algo que nos encantaría, llega a ganar un gobierno liberal en la presidencia. ¿Saben qué tendría que hacer, muchachos? Estamos para la bosta. Literalmente vamos a tener un proceso de 5 o 6 años que la vamos a pasar mal, pero vamos a empezar a hacer una limpieza general para empezar a emprolijar las cosas. Como lo hizo Japón en 1970, como lo hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, que cambió la moneda del marco imperial por el marco alemán, cambió su unidad monetaria, y ahí empezó a utilizar las políticas monetaristas de Milton Friedman, y también, si se quiere, las liberales, porque hay una diferencia mínima que unos están a favor de la modificación de las tasas de interés y los otros no, pero después es bastante parecido el pensamiento que tiene el liberalismo del monetarismo. No tiene muchas diferencias trascendentales. Empezaron a tener un crecimiento lento, pero a Alemania le llevó 6, 7, 8 años. Poquito más, poquito menos. A Japón también. El problema es, los argentinos vamos a ser pacientes de aguantar todo un gobierno de 4 años donde estemos mal. Bueno, peor de lo que estamos ahora es imposible, pero que por lo menos le digan las cosas en la cara. Muchachos, se vienen tiempos jodidos. Esta gestión va a ser un desastre, pero porque vamos a limpiar todo lo que se viene arrastrando mal. Es decir, toda la mugre que vienen poniendo abajo de la alfombra, que cada vez siguen tirando más mugre, bueno, vamos a levantar la alfombra, vamos a esparcir la mugre y la vamos a empezar a limpiar de verdad. El argentino no es paciente. Entonces, lamentablemente, va a haber que ponerlos a prueba. Porque siguen cayendo en el voto del peronismo, porque bueno, pero antes con Cristina el dólar estaba, no me acuerdo, a 6, 7, y con Macri se ha ido a 30, 40, y ahora está a 150, que vuelva a Vidal o que vuelva a Macri. No, basta de Macri, Alberto, Cristina, Macri, basta, cortemos con esta cuestión cíclica, porque todos tienen la culpa. Son todos responsables. Entonces, el próximo que venga tiene que poner los huevos o los ovarios arriba de la mesa, y ovarios me refiero porque la verdad que la figura y la imagen de Patricia Bullrich está creciendo muchísimo, yo creo. Bullrich antes que Macri, no, yo creo que hay mucha gente dentro del parangón del lado M, Sí. porque tenés gente que no es muy... Varios, Mario Sí, Negri, Petri, me gusta también Waldo Wolf, hay muchos Negri. que... No, pensé que era tranca. No, Bullrich, no, estoy a favor de Bullrich. Wolf, yo creo que quizás cambió su idea, seguro. Luis Petri. Me gusta una mina como Florencia Nieto, que la perfilen como ministra de Seguridad, por ejemplo. El chico Sánchez de Neuquén, que tiene esa idea de aportación. Es que no sé, yo le digo, vos estructurás MPN, que es Movimiento Popular Neuquén, y digo, no, sí, dame, por ahí le das un file y te sale, te acuchilla todo lo del MPN. Pero porque el MPN es un partido... Mucho para rescatar de Juntos por el Cambio. Creo que hay que tratar de ser objetivo en el pensamiento. Decir, estos son los jugadores que tenemos en la cancha. A ver, no lo tendremos a Messi, no importa quiénes están, bueno, juguemos con los que tenemos. Vamos a hacer algunas modificaciones de bancas este año. Tratemos de que lo mejor sitio de venir a acompañar con otro. No podemos de cuajo modificar todo el Congreso y meter todos liberales. Primero porque no tenemos, o sea, no tenemos tanta gente, no tenemos ni fiscales, menos vamos a tener figuras para poner. Entonces, tenemos que armar estructura. Y no tenemos tiempo para armar estructura, porque lamentablemente los plazos nos corren. Estamos corriendo a contrarreloj y se nos está llevando la República cada vez de una forma mucho más estrepitosa. Entonces, mi forma de pensar, cada vez cuando me empecé a meter más adentro de la política, digo, me encantaría poder ir bajo lo que es, si se quiere, el nombre de un partido liberal. Pero lamentablemente es complicado porque la oposición fuerte hoy es otra. Bueno, siempre y cuando me dejen dar a conocer mis ideas, no cambiar mis postulados, saber que hay derechos que no se negocian, la violación a la propiedad privada, la baja de impuestos, el incentivo empresarial, la ayuda para fomentar la inversión, mejorar en materia de seguridad, hacer una política criminal preventiva y precautoria como la había planteado Giuliani en la Nueva York del 90. Mientras me dejen poder impulsar esas ideas, yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Y yo no veo mal. Es que hay entre lo que es libertades económicas y algunas de las libertades sociales, por lo menos en lo que está pasando acá en pandemia, todo el arco liberal
inclusive parte de lo que está de la centro derecha más del lado, inclusive alguna parte, sí, bueno, de ese lado está. Salvo, yo iba a nombrar Nos, pero Nos está muy corrido hacia su lugar. Bueno, en la parte económica seguramente estarán de acuerdo, nada más, eso. Después ellos están en su sistema con las ideas que ellos con el tema del aborto, que hay Sí, que yo ver si creo hay que en realidad no quiero que se malinterprete lo que digo. No es que no sean importantes, pero creo que hoy en día la cuestión es otra, es como lo habían planteado muy bien en las elecciones, por ejemplo, no me acuerdo si fue de España, las últimas que hubo, o socialismo o libertad, o socialismo o república, o sea, dieron un mensaje muy claro. Y la verdad que Ayuso hizo un desastre hermoso. Entonces, hoy en día el mensaje es otro. Después se quieren discutir. Ganó el PP, ganó el partido que Rajoy, yo me acuerdo, yo no entiendo cómo ganó el Partido Popular, que hace años Rajoy defendía el IVA. O sea, yo de hecho quería hablar con un amigo que conocía un contacto del PP, y digo, che, ¿tenés tu contacto del PP? No, se fue la política. Porque es una persona que me contó hace mucho, que esa persona dijo que el PP se estaba reformando. No era lo mismo del PP, de que en su momento el PP era el que Rajoy decía que se tenía que cobrar el IVA más caro. Y ahí lo odiaban a Rajoy. Es que si vos te pones a pensar, si se hacen las cosas bien, por ejemplo, vos ves en Suiza o tenés, por ejemplo, en Noruega, que los impuestos son altísimos. Pero así todo vos tenés para ver reflejado una calidad de eficiencia en los servicios públicos. Entonces a vos no te pesa pagar impuestos si las calles están impecables, si los hospitales son impresionantes, si vos ves de verdad seguridad y te sentís seguro y podés caminar a las 3, 4, a las 5 de la mañana y no te va a pasar nada. En ese sentido no te molesta pagar impuestos porque los ves reflejado en que evidentemente se están haciendo cosas para tu país. Ahora, cuando vos pagas impuestos y encima tenés que recurrir a lo privado porque lo público es malo, te da bronca y te jode. Sí, la verdad que sí. Es que honestamente hay cosas que no. Y lo que pasa es que en esos países, como en los países nórdicos y demás, el proceso lo hicieron al revés. Primero acumularon riqueza, o sea, abrieron el mercado, desregularon el mercado laboral, etcétera. Todo lo que, digamos, repetimos los liberales acá que hay que hacer, básicamente dar vuelta al país. Bueno, ellos ya hicieron eso, entonces es como que, por lo menos de lo que yo estudié o leí, digamos, hicieron eso, acumularon capital. Ahora se les volvió a ocurrir que estaba bueno cobrar impuestos, como vos decís, a diferencia de acá, sí llega, digamos, a la gente eso, el servicio de calidad. Sin embargo, es como que, viste, por lo que entiendo, está volviendo a bajar, culpa de esta alta carga impositiva, la prosperidad. Entonces, como que tienen ciclos, viste, de cobrar muchos impuestos y bajarlos. Sí. Pero como ya tienen un cierto cúmulo de capital, no es tan grave. En cambio, acá no tenés nada que distribuir, viste, tenemos que crear la riqueza primero. Bueno, eso que decís vos de construcción es lo que hizo Singapur, es lo que hizo Hong Kong, y creo que eso lo describe Bárbaro Friedman en un libro que tiene llamado Free to Choose, libre para elegir, donde él un poco dice eso. Por eso son más países tirados que, si bien están en los primeros liderando los top de libertades, índice de libertades económicas, uno puede ver reflejado justamente esta modificación de las tasas de interés hace que los ciclos fluctúen, pero básicamente no modifica el estilo de vida de las personas porque todos tienen un ingreso muy bueno, todos tienen una calidad de vida bárbara, todos pueden decidir qué es lo que quieren hacer. Creo que el problema, y donde le erra el presidente en el discurso, le erra en todo, ¿no? Pero puntualmente donde yo veo que tiene una falla es cuando dice, tenemos que buscar una Argentina más igualitaria. No, está perfecto que haya desigualdad. Es necesario que haya desigualdad, con igualdad de oportunidades. Esa es la diferencia. Es necesario una persona que, no sé, haga construcciones o que sea electricista. Yo no sé cambiar un foco, por decirte algo. O sea, soy un desastre, pero a mí me encanta leer, me encanta instruirme. A ese tipo no le pidas que lea. Bueno, para leer están otras personas. Entonces, cada uno tiene que cumplir un rol, como lo decía Adam Smith, la división del trabajo, su primer capítulo de El estudio de la naturaleza de las cosas, la riqueza de las naciones. La división del trabajo es justamente eso, que cada uno haga lo que quiere, pero que tenga la misma posibilidad que el de al lado de crecer. Pero está bien que haya desigualdad, porque cada uno tiene que ganar en la medida de su esfuerzo, en la medida de sus estudios o de lo que se desempeñe laboralmente. Y ese concepto está perfecto. Entonces, estamos cerrados cuando él dice, tenemos que buscar una Argentina más igualitaria. No, flaco, hay que buscar la desigualdad con igualdad de oportunidades. Es el mensaje que tiene que dar. Pero, y si no, si además vos pensá, porque si no, pensá, además,
la siguiente situación. Hay déficit de oficios. Entonces vos decís a una persona, estoy buscando cerrajero. Eso pasaba, bueno, ahora no tanto, pero pasó. En España había déficit de cerrajeros, me acuerdo. Si vos aplicabas ese mismo discurso, bueno, se iban a quedar sin cerrajeros forever y no se iba a solucionar ese problema. La gente con el tiempo se iba por ahí a dar a un estilo de vida mucho más, a buscar, tratar de arreglarse, porque nosotros nos arreglamos. Tenemos esa costumbre de arreglarnos, ¿no? Arreglar y atarlo con alambre, pero a cambio hacer menos cosas de calidad de vida. Los españoles, sin embargo, importaron gente, hay mucha gente que se dedicaba a esa cerrajería que se fue y emigró. Y ahora, bueno, tiene más vacaciones, tiene mejor calidad de vida. Sí, a lo Que el que voy es que argentino. que Sí. la gente haga lo que sea libremente, a la larga tenés. Me cuesta explicar estas cosas, pero a la larga vas a tener más diversidad. Es loco porque los que pregonan mucho la diversidad, la diversidad no son tan diversos. No. No, yo creo que lo que decías vos, un pequeño comentario al respecto. Los argentinos tienen eso, los argentinos son buscavidas. El argentino te puede hacer todo. Creo que es la persona, por todo lo que ha vivido, entre todas las crisis y cómo se ha tenido que reinventar tantas veces, el argentino te puede hacer lo que quiera. Encima vos tenés una cultura como la europea, y también te voy a decir más, la cultura norteamericana, donde son muy chatos. A ellos quieren que vos les des el producto terminado. Y si esto, por ejemplo, agarra y ya está usado, lo tiran y compran otro nuevo, no lo arreglan. El argentino se busca el ingenio. Mira, yo me acuerdo de una pequeña anécdota, era chico, debía tener 20, 21 años. Estaba buscando laburo, estaba buscando qué hacer. Había empezado el furor con las películas de los Vengadores y las series, creo que un poquito más incluso. Y yo dije, bueno, y me acuerdo que me puse a ver una parabólica de DirecTV y digo, che, qué interesante si hace un escudo de Capitán América con eso. ¿Sabes lo que hice? Agarré, fui a comprar una antena, me salió 200 pesos, la corté con una moladora, la pinté, hice toda la forma, le puse una estrella que se la pegó con aluminio y los vendía en Mercado Libre por 2.500 pesos. Vendí como 10 en un mes, dije, listo, encontré el yeite. Era tan fácil como agarrar una antena parabólica, cortarla con una moladora, le vas pegando con cinta para hacer los colores y ya está. Pero el argentino se las rebusca en eso. Ellos no, prefieren tener la cosa terminada, entonces como que el argentino tiene esa cuestión de maleabilidad que se puede adaptar a otras condiciones, justamente por todo lo que hemos vivido. Sí. Entonces eso genera también un potencial de innovación, por ejemplo. Muchas empresas de servicios, que hay Mercado Libre, olvídate. Digo, no sé, lo dejo ahí, lo pongo a pensar, que uno digo, Mercado Libre no por eso se va a seguir. Bueno, Mercado Libre es un ejemplo de que acá lo que dijo el presidente en su discurso de que el mérito no existe, claramente es muestra de eso. Cuando gana las PASO, que había tenido una victoria garrafal, lo que era el actual gobierno, Alberto Fernández se junta con Marcos Galperín. Y yo dije, epa, qué interesante, se junta con un empresario, no, se juntaron en realidad, porque Marcos Galperín, como ya se estaba digamos, dando a conocer la idea, ya estaba gustando esta cuestión del impuesto a las grandes fortunas, que esto en realidad es un invento de Thomas Piketty. Thomas Piketty es quien instruyó a François Hollande, que fue el anterior presidente de Francia, ahora que está Macron. Era como el marxista, él escribió un libro llamado El Capital en el siglo XXI, es como el nuevo marxista. Y estos postulados de Thomas Piketty pegaron mucho, porque es como que les daba la posibilidad de que tienen que, volviendo a un discurso marxista más modernizado, expropiar a los expropiadores, los explotadores de las grandes empresas que acumulan riqueza, que desvirtúan a aquellos que trabajan por miserias, y esta idea obviamente que empezó a pegar, y obviamente acá llega todo un poco más tarde. Entonces Galperín se juntó con Alberto y le dijo, mirá, si vos llegás a ganar y llegás a impulsar esto, yo me voy a tener que ir a Argentina. Me voy a tener que ir porque evidentemente yo no tengo la plata en capital físico, la tengo en acciones. Entonces voy a tener que salir a vender acciones, voy a perder la mayoría accionaria de mi empresa y me voy a tener que ir a otro lado donde no me jodan tanto con la carga impositiva y tributaria. ¿Y qué le dijo Alberto? Y no sé, macho maneja. Bueno, que hizo Marcos Galperín en enero, febrero, vendió su parte accionaria a un brasilero y se fue a Uruguay. Tan simple como eso. Antes de que explotara todo. Pero él previamente ya había hablado esto con Alberto, cuando el impuesto lo pusieron hace unos meses, fines del año pasado. Pero ya esto lo venían hablando casi hace un año atrás. Sí. Fíjense que
No solo para resguardar, sino para que, por ejemplo, si tuviese que contratar a alguien porque tiene que seguir creciendo la empresa a nivel local, lo pueda contratar. Porque vamos, yo me meto en LinkedIn a veces y veo milagrosamente contrataron gente, porque por más que esté todo mal, en la parte, en ese mucho submundo en IT, sigue habiendo una luz de esperanza, una pequeña luz de esperanza. Y se sigue contratando porque seguimos siendo baratos. O sea, no solamente para que no solamente lo hagan bolsa, sino para que puedan contratar gente. Claro, sí, es que bueno, también la cuestión de la regulación del derecho laboral, tiene que haber una modificación de las leyes laborales urgente. A ver, se creen que aumentando las cargas sociales y aumentando cuál va a ser el mínimo que uno tiene que ganar, van a reducir el desempleo. Cuando lo único que hacen es aumentarlo, porque vos lo que tenés que hacer en un momento de crisis, donde nadie está trabajando, darle la posibilidad de que en una relación laboral yo agarro y te digo, escuchame una cosa, mirá, ¿vos estás laburando? No, me decís, bueno, perfecto. Yo que tengo una pequeña empresita, bueno, en mi caso yo tengo una relojería y joyería, aparte del estudio jurídico. Yo te contrato y te puedo pagar 13 lucas. Y te tengo 5 o 6 horas laburando. ¿Te sirve? Y yo que no estoy haciendo nada, la verdad es que sí, me sirve. Antes que nada es algo. Bueno, perfecto. Ahora, yo veo que se empieza a acomodar todo y te contrato a vos también. Y te ofrezco el mismo acuerdo. Vos me decís, sí, me sirve. Ahora, el día de mañana viene y me dicen, hola, ¿cómo andás? Somos del Sindicato de Empleado de Comercio y por ley vos le tenés que pagar 26 a cada uno, no 13. Y yo hay uno que no voy a poder tener. Entonces, ¿qué pasa? Uno de ustedes pasó a no laburar. Entonces, fíjense cómo en un momento de crisis lo que tiene más sentido es que vos permitas una flexibilización laboral para que uno pueda convenir con el empleador. Y no es una cuestión de decir, se quiere abusar porque me quiere pagar migajas. Pero probalo como alternativa para reducir el desempleo. Vas a ver que te va a funcionar. Es que ahora creo que hay más. Es que claro, es lo que, digamos, yo lo resumo como que es la típica frase, viste, que el capital no tiene nacionalidad, digo, porque vos estás parado o trabajás en lo que es el derecho. Bueno, yo me especializo, bueno, o estoy en una poca materia, recién me contador, trabajo en la parte impositiva y te puedo decir que básicamente he visto varios casos de personas, Galperín no es una isla, digamos que se han ido a Uruguay por un lado, después tenés el caso del impuesto a las grandes fortunas, bueno, tenemos casos de gente que por miedo, viste, al fisco lo ha pagado, pero esto es totalmente confiscatorio, o sea, vos tenés que pensar que ya existe el impuesto a los bienes personales, por eso hay gente que, no clientes míos, pero sí de socios electivos, por ejemplo, han ido por el lado judicial, es decir, a pelear esto mismo, pero en la justicia, digamos, y después con el tema de laboral. Viola el principio de doble imposición, ese es el problema, lo que vos decís. Sí. Y por el tema laboral es una locura, digamos, porque es lo que vos dijiste, o sea, vos querés contratar y no podés, es el reino del revés, o sea, es tremendo. Bueno, con lo que decís vos de la presión tributaria y fiscal, la verdad que uno lo ve reflejado porque el artículo 17 justamente establece que la confiscación ha sido abolida para siempre del Código Penal. Y justamente cuando vos te retienen, que eso hay varios fallos de la Corte que establecen, un determinado porcentaje de tu sueldo ya pasa a tener carácter confiscatorio. Y está claramente reflejado. Primero que nada, que es técnico constitucional porque recae en la doble imposición. En derecho tributario, como decís vos, ya habían pagado bienes personales, se los quieren cobrar de vuelta. No lo pueden hacer. Y segundo, que cuando esas personas están enroladas en un determinado hecho imponible, que es lo que se llama, por ejemplo, en derecho tributario, yo soy monotributista de clase A y vos sos clase C, entonces no es lógico que yo pague lo mismo que pagás vos. Ahora, es lógico que todos los clase A paguen todos lo mismo, porque ahí es donde viene a jugar el artículo 16 que dice la igualdad es la base del impuesto. La igualdad, una vez que fuimos enrolados, encasillados en un hecho imponible que va a decir cuál es nuestra capacidad contributiva. En base a lo que nosotros ganamos, es a lo que tenemos que tributar. Aquí todo perfecto. Pero cuando me quieren volver a tributar, viola el principio de la doble imposición, entonces claramente que es inconstitucional. Yo no sé por qué no hicieron el planteo correspondiente, o supongo que lo han arreglado por un precio mucho menor, pero vos fíjate lo peor de todo, el mensaje que transmite esto. Yo agarro y digo, bueno, la verdad, tengo la empresa de mi abuelo que se llama, no sé, vamos a ponerle Apple. Entonces, y podría enfocarme en Argentina, a ver, ¿cómo está la cosa en Argentina? Y la presión tributaria es alta. Bueno, pero, a ver, y la verdad que las leyes laborales
te hacen que adoptes un hijo, más que contrates un trabajador. A ver, ¿y qué pasó? Ah, y este año metieron un impuesto porque como estaban complicados le sacaron los que más tenían. No, Argentina no voy ni loco. Ese es el mensaje que transmitieron. Desalentar la inversión, porque el tipo que tiene un poco de cabeza, que justamente los que tienen esa guita tienen esa mentalidad, y donde hacen un estudio de mercado para ver qué países son factibles y qué países no, dicen, Argentina tiene todas en contra para que yo no vaya a poner un peso ahí. Porque lo que tenés que hacer es alentar la inversión. O sea, estamos teniendo todo mal estamos haciendo. Sí. Es loco, pero yo estaba Totalmente. Y escuchando. una consulta, Guido, porque como yo no estuve viendo el WhatsApp, no sé cómo estás, si estás esquematizado esto, si tenemos que pasar otro bloque y eso por el tema No, no, no. de Es, tiempos. es bastante libre. Ah, ok, No ok, hay, que no listo. hay Era bloques, eso nada más. justamente. Es medio así freestyle, pero la verdad que se dio bastante bien. Claro, bien liberal, digamos. Está bien. No, de hecho, muy grueso. De hecho, yo por lo general tengo un auricular, me falló el auricular, me tengo que comprar uno con micrófono inalámbrico porque usar el altavoz de la computadora al host del vivo le conviene, porque ahora me dice que está ruidoso. No, si éramos pocos, estaba bueno hacerlo en Instagram, porque hay mucho, es más dinámico. Pero bueno, está bueno. Me dijo Diego que hay que mover el canal de YouTube y bueno, pero bueno. Vamos a tratar de... No, está bien. Yo, de hecho, ahora con esto de que se me hizo bosta el teléfono, me voy a comprar uno nuevo, así que estamos todos Bueno, invirtiendo en tecnología. claro, así que no vamos a poder por ahora hacer con vos hasta que no te hagas lo nuevo. Así que bueno, no sé si hay algo que quieras preguntarle, quieras preguntar y por ahí podemos tocar un tema más. Y no sé cómo estás de tiempo, Lean, si querés. No, yo tiempo No, todo bien. Yo solamente preguntaba cómo venía la mano, pero por ejemplo se me ocurre, pero igual creo que lo estaban hablando antes que yo me sume. O sea, pues justamente vos estabas hablando de esto, de que vivimos en emergencia y creo que me parece que estaba unido al tema de, a ver, que creo que es algo que hablamos también en el Instagram, en aquel vivo que hicimos espontáneo, en lo que es el decreto de necesidad y urgencia, digamos, justamente cómo se prostituyó eso y que creo que es lo que le planteó la corte, digamos. O sea, vos no podés seguir haciendo, digamos, lo, lo que se te cante, y entonces ahora claro, dijo, que no puedo, bueno, voy a pedir superpoderes, ¿viste? Esa etapa que hicieron el año pasado, ¿lo viste? Noticias Super Alberto, bueno, vamos a hacer la realidad. Se quiso hacer el Juan Pero creo que Manuel lo de hablaron Rosas. antes, no sé, o no. ¿Cómo de rosas? Eso es una locura. Claro. Eso es loco. Vos, porque ahora encima, porque encima vos pensás que la corte se puso en un tema que va con el tema de las clases, salvo que sea también con el tema de poder abrir todo lo que sea locales gastronómicos. Porque yo no quiero que un local gastronómico diga, bueno, ahora que la corte dijo algo, yo voy a abrir. ¿Se entiende? Creo que se expidió con un tema más sensible, que es un tema de las clases, porque hay un protocolo, una Claro, burbuja, hay aparte de lo números. gastronómico, hicieron esa clásica que uno le dice cuando se le dice tibiemos a cambiemos, digamos, sacaron un comunicado los gastronómicos diciendo, bueno, nosotros nos oponemos a esto, vamos a abrir igual, y después vos salís a la calle, y la realidad es que después de las 8 yo no veo mucho gastronómico abierto, digamos, así revelado directamente, digamos, como debe ser, en la práctica. Deja en evidencia el mensaje que dio el gobierno el año pasado. ¿A qué me refiero? Dijeron, no, van a estar cerrados, los gastronómicos no van a poder abrir. Un momento que se calentaron, dijeron, basta, abrimos igual. Bueno, está bien, no pasa nada. ¿Y tu autoridad con el decreto? A ver, no es que lo justifico, ¿no? Pero digo, ¿y entonces por qué tuvimos que esperar hasta septiembre, cuando lo podríamos haber hecho en abril y estaba todo bien? O a vos te agarraban caminando en junio, julio, te ponían una multa. Ahora, después de lo que fue Veloria de Maradona, bueno, ya todos pueden caminar, bueno, está bien, salgan todos en manada, no pasa nada. ¿Perdón? ¿Y tu autoridad dónde está? Entonces, Claro. eso claramente dejó en evidencia que si vos vas a dictar un decreto, que sea para que lo cumplan todos, empezando ellos. Porque si vos estás solo, caminando por la calle o abrís vos solo, te comes la multa, te comes una cuestión penal de por medio, por el 205. Ahora, si abrimos todos, no pasa nada. ¿Y dónde está el principio de igualdad ante la ley? ¿Aplicásela para todos por igual? Porque cuando se te amotinan todos, decís, bueno, no pasa nada, háganlo.
Entonces ahí también quedó en evidencia la falta de autoridad que perdió el gobierno cuando se dio cuenta que no podía empezar a aplicar las sanciones correspondientes cuando todos se ponían de acuerdo en, vamos a llamarlo, violar el decreto, cuando en realidad ya de por sí es inconstitucional, ¿no? Pero digo, nos ponemos todos de acuerdo, abrimos igual, vamos en contra del decreto y no pasa nada. Entonces, ¿cómo es el tema? Yo creo que se tienen que poner de acuerdo y decir, abrimos, y ya está. Y la gente que quiere venir, que venga. Porque es preferible motivar eso que las reuniones multitudinarias en las casas, que no son clandestinas. Porque para ser clandestina tiene que haber venta de bebidas alcohólicas, así está estipulado por ley, y tiene que haber venta de entradas anticipada o en puerta. Si no se dan esos dos recaudos, no entraría o encuadraría en el término de clandestino. Motivo por el cual no te pueden poner una sanción económica si vas a una fiesta en tu casa. A lo sumo podrás ser pasible. Y no familiaridad, porque si estás con familiares o amigos que hay bebidas alcohólicas, eso es clandestino. No es clandestino. No es clandestino porque no estás vendiendo bebidas y no estás cobrando entrada. Ese es el término de clandestino. Clandestino no es clandestino. Por ley, bueno, acá en Mar del Plata está en la ordenanza municipal que establece qué se entiende por clandestino. Yo claramente que me la leí, maña de abogado, y me puse a ver, ¿cuándo es clandestino? Ah, mirá vos, digo. Y me pasó que mi hermano me había llamado una vez que se había hecho una juntada con amigos, había que ir a la policía. ¿Para qué voy yo? Digo. No, ¿clandestino de qué? Le digo. ¿Usted sabe lo que es clandestino? ¿Usted sabe qué dice la ordenanza municipal? ¿Cómo define lo que es clandestino? No, pero la pandemia, la salud, mira, escúchame una cosa, muchachos, yo les sugiero de monotrenos que se vayan porque si no mañana van a estar viendo lapicera con los negros senegaleses, les digo. Les voy a meter un sumario a todos, así que se van ya, porque esto no es clandestino. No, ya me había cansado. Te entiendo, te entiendo. No, pero aparte, digamos, algo que repetimos nosotros siempre, o sea, ¿qué permiso para circular? O sea, mi permiso para circular es la fucking Constitución en el artículo 14, donde dice que yo puedo circular, y el resto de los artículos donde dice que vos podés comerciar, o que podés ejercer el culto, como la otra vez que vimos que pararon un bautismo, no sé si era una comunión, pero después inauguran los políticos, no sé cuántos había, mínimo 20 personas o más, todos pegados. Inauguraron casas que no tenían techo ni ventana. Y, o sea, ellos pueden hacer esa ridiculez. O sea, está todo mal. Había una foto, lo de ayer en Ensenada fue la foto grupal, creo que había, por más que estaban todos con barbijos, había mucha gente para hacer esa foto. O sea, y encima, para todo lo que dijo en ese discurso, con lo que hicieron con la comunión de los pibes esos, de los chicos, el sábado pasado. Y esa foto se vuelve a contradecir. Bueno, es récord. Las contradicciones son récord, eso no hay duda. Mira, en realidad lo que decías del artículo 14, uno, por ejemplo, debería interpretar así. El artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Y después te dice: es saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender, de usar y disponer de nuestra propiedad. Ahora bien, cuando uno lee el principio del artículo dice conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo derecho a trabajar. Bueno, yo me recibo a la facultad, al otro día no puedo ponerme a trabajar de abogado. Tengo que matricularme, tengo que hacer los aportes a la caja, leyes que reglamenten el ejercicio de mi trabajo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, son leyes, no decretos. Si vos querés sacar un decreto que me regule o restrinja de los derechos del artículo 14, no lo podés hacer. Ahora, puede ser que haya una ley que me reglamente el ejercicio de un derecho determinado, porque eso sí sería constitucional. Entonces, uno por eso tiene que saber interpretar y desmenuzar de qué manera pueden avanzar sobre los derechos nuestros y de qué manera no. Yo puedo decir, pero yo me recibí de abogado, estudié en la facultad, se me quemé las pestañas, ¿por qué no puedo trabajar ahí? Porque usted no está matriculado. Y hubo un quilombo muy grande en la historia de los abogados que se plantaron y dijeron, ¿y por qué tenemos que matricularnos? Ya estudiamos, ya sabemos, ¿para qué tenemos que matricularnos? Bueno, porque es un requisito, lo mismo con el tema de los contadores, lo mismo con el tema de los martilleros, lo mismo con el tema de los médicos, necesitan matricularse para poder formar y ejercer su profesión desde ese punto de vista. Pero es una ley que reglamente el ejercicio, en este caso, del trabajo. Bueno, acá lo que se hizo fue un decreto, no fue una ley. Y la diferencia es que una ley tiene que tener el tratamiento mediante el Poder Legislativo del artículo 77 al 84, que dice cómo es. Pasa por una cámara, se aprueba por mayoría absoluta, pasa a la otra cámara, se tiene que aprobar por mayoría absoluta, después tiene 10 días el presidente para ejercer su derecho a veto, si no dice nada, la ley sale, listo, todo divino y bárbaro. Eso es una ley.
No que el tipo se levante y diga, argentinos, Argentina, 2 semanitas más. No, eso no es una ley. Bueno, Claro, pero, pero vos no podés, ese decreto no podés hacerlo porque las leyes, salvo que digas, son leyes temporales que duran cierto tiempo, y salvo que se pueda extender con una enmienda, perdón, yo solo me confundo con adenda, y bueno, todo el procedimiento legal para extender cláusulas o una documentación legal, es raro, y por eso el tipo está con el decreto. Mira, vos, en realidad con los decretos lo que pasa es lo siguiente. Vos tenés los decretos, como les dije, se incorporaron en el 94, la reforma. Ahora, cuando uno el artículo 99, inciso tercero, dice que se va a crear, y se va así como una comitiva especial, un comité especial por una ley del Congreso. Se creó la Comisión Bicameral Parlamentaria, que es el órgano que se encarga de revisar la legalidad de estos DNU. Desde la reforma del 94, ¿saben en qué año se creó esta comisión bicameral? A los 12 años después. O sea, el 94 hasta el 2006 más o menos, no teníamos comisión bicameral parlamentaria. O sea, todos los fallos que había sacado, todos los DNU que había sacado Menem, los que había sacado de la Rúa, los que había sacado Dualde, los que había sacado Néstor, estaba todo bien hasta el momento. Porque no había ningún órgano que regularice sobre la legalidad de estos decretos. Ahora, lo interesante es que la ley que crea esta comisión bicameral parlamentaria, que por acá en algún lugar la tenía anotada, creo que era la 26.122, me parece que después la voy a buscar bien, tiene una trampa que es muy capciosa, que es el artículo 24. Y este artículo 24 dice que el rechazo debe ser por ambas cámaras. ¿Perdón? O sea que si una cámara la aprueba y la otra no, ¿el DNU sale? O sea, ¿tiene menos requisitos de admisibilidad que una ley? Y sí, efectivamente sí. Entonces, como generalmente el gobierno que suele estar de turno tiene mayoría en alguna cámara, o en diputados o en senadores, por la cantidad que ha sacado, suele poder tener esta connivencia, si se quiere, o esta complicidad de poder sacar los DNU, porque por más que lo esté de la Comisión Bicameral Parlamentaria, con que una cámara lo acepte ya está, no hace falta que lo apruebe las dos. Fíjense qué locura, ¿no? Porque es más complicado poder tratar una ley que poder sacar un DNU que encima lo hace el presidente y no lo hace el Poder Legislativo. Ok, o sea que de por sí la ley... Entiendo que el kirchnerismo tiene mayoría ahora tiene mayoría en senadores, diputados con los votos que en las elecciones van a querer... En las elecciones van a querer obtenerla también en diputados y ahí sí que cagamos, o algo así, más o menos. Perdón que te interrumpí, Guido, nuevamente. No, estaba pensando en Luceta, pero como que está, porque lo dicen muchos de los que están ahí en cambio, dicen, están en mayoría. Sí, en senadores mayoría, pero en diputados es como que están desde la mitad, un pelito más, si la gente del, el labañismo les da los votos. Pero sí, es como que... Es que yo creo que el problema bueno, es pero ahí. eso es rosca política, son negociaciones y obtener mayorías, pero lo que yo me refería es que en las elecciones, depende cómo les vaya, que bueno, pinta que les va a ir mal, por eso las quieren posponer, o las quisieron eliminar, etcétera, podrían llegar a obtener mayoría en ambas cámaras y ahí sí que estamos jodidos, grosso. Bueno, sobre esto que decís vos, de ver cómo van negociando, esto lo hablé con una persona que está queriendo armar, está en un partido acá en Mar del Plata, que es el Partido Fe, y él me dijo... Por ahí no va a gustar mucho lo que voy a decir, porque todos lo tenemos a Massa como un traidor, un panqueque. No, Massa no fue traidor. Massa se juntó a ver quién le ofrecía el mejor acuerdo. ¿Y qué le dijo el kirchnerismo? Yo te voy a poner como presidente de la Cámara de Diputados con los votos, vas a tener un muy buen sueldo y vas a ser de aquí inamovible. Pues yo sé que estaría tercero al mando si no está el presidente y no está la vice, que en realidad es la presidenta de la Cámara de Senadores, quien asumiría ser presidente de la Cámara de Diputados. O sea, es como el tercero en la línea de sucesión. Entonces... Por el kirchnerismo no le ofreció nada y dijo, bueno, chao, me voy con ellos. Son 7, 8 puntitos que arrastro yo, le definió las elecciones. Entonces, para nosotros puede ser un paquete. El tipo, como jugada, como movida, la hizo, bueno, yo estaba más seguro acá, voy acá y tengo una cantidad de votos. ¿Cómo negocio? O a ver, ¿qué me van a ofrecer? O se piensan que Massa no se habrá juntado con Macri. Debe ser con el primero que se juntó, por cómo le tiró a Cristina. No, porque debe ser con ese es el tema. No debe ser, fue el primero. Y uno de los errores de Macri, digamos, más allá de su gobierno, digamos, errores políticos que definieron la elección, fue no agarrar a Massa. Decir, no, yo con Massa no quiero. Que fue el que terminó arreglando seguramente. Pero bueno, a lo que voy es eso, son alianzas políticas. Entonces decís, yo tracciono a esta cantidad de gente.
Entonces, es lo que me gustaría que los liberales no lo vean con malos ojos si mañana Milei aparece en una lista con Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich o López Murphy, porque dice, yo tracciono esta cantidad de gente, yo sigo estas ideas, y te muevo toda la juventud que vos no movés. Ahora, a mí me pones en este lugar, negociaciones, la política no, es... no son la juventud, sino los voluntarios que están en la gente de, bueno, Republicanos Unidos o la gente que esté afín, o bueno, no sé, bueno, los que es académicos. A ver, yo que en Mar del Plata me llevo bárbaro con la gente del PRO, con la gente de Juventud del PRO, con la gente de la Rebelión, me llevo bien con los grupos liberales, que son pocos pero hay, me llevo bien con un sector que está empezando a gestionar del peronismo republicano, porque hoy en día el enemigo común es otro, yo no me veo con ellos, pero bueno, digo, somos todos parte de lo mismo, hoy en día es el frente que hay que bajar, y tenemos que juntarnos entre todos. Ahora, yo por eso no puedo ser liberal porque me codeo con la gente de Juntos por el Cambio, me codeo con la gente del peronismo republicano. Yo nunca voy a dejar de ser liberal porque son las ideas que defiendo, a muerte. Pero considero que es algo inteligente decir, bueno, ¿cómo me puedo mover? Porque tampoco podemos imponer el liberalismo de una. Hay que buscar de qué manera, por medio del diálogo, los consensos, las alianzas, las uniones y el tacto. Ustedes recuerden los discursos de Menem. Menem se ponía así y te levantaba los dedos cuando el Pacto de Olivo firmó la reforma del 94 teniendo a Alfonsín ahí. El tipo supo conquistar a la gente del radicalismo y a la gente del peronismo. En eso el turco fue brillante. Sí, está perfecto. Si no, no se reformaba la Constitución. Claro, pero el problema que veo yo, o el riesgo, digamos, aunque toda la vida es un riesgo y una apuesta, ¿no? Pero me parece que lo que le pasó a Menem básicamente fue que más allá de que él supo darse cuenta, digamos, para dónde iba el mundo y girar un poco hacia el liberalismo, él no deja de ser peronista por eso, ¿me entiendes? Entonces como que tiene que responder a sus bases de sustentación y la gente de peronista que le demandó gasto público, entonces no pudo sostener la convertibilidad. Entonces yo digo, es lógico lo que vos decís, tu planteo de que la fuerza hoy opositora y que tiene tracción de voto y estructura, etcétera, es Cambiemos. Pero el riesgo que veo yo es ese, digamos. ¿Y qué pasa si pesa el ala socialista, por ejemplo, de la UCR, o no sé, o de Marcos Peña, ¿entendés? Eso está más. Después, si va a pesar un ala más de derecha dentro del partido, y la verdad que no es mala idea. No pasa que primero porque el ala socialista de Cambiemos no es muy afín con la izquierda dura y reaccionaria y violenta que está ahora en el poder. O sea, se lo come en crudo. O sea que no hay mucho, no hay margen. No, yo creo que nos queda esperar y ver cómo se van dando las alianzas, a ver qué pasa con esta catalogación que hicieron de las palomas y los halcones, y ver si Patricia Bullrich se termina desvinculando de Horacio Rodríguez Larreta, o va a ir como jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Larreta va como presidente, o ella le va a competir internas como presidente. Eso claramente lo saben ellos, ver cuál va a ser la estrategia más inteligente para hacer. Yo creo que esta jugada de Larreta fue inteligente políticamente porque lo perfila al pelado como un tipo que dice, bueno, donde a mí me joden, yo me planto y fíjense lo que conseguí. Conseguí que la corte me dé la razón. Y eso claramente uno dice, ¿por qué no lo hiciste antes, pelado? Tuviste que esperar a que ya terminen metiéndote el dedo a más no poder. Pero el tipo dijo, bueno, me planto y acá estoy. Mirá cómo le hago frente a todo el kirchnerato. Entonces, eso como que tal vez políticamente fue una jugada inteligente. No sé cómo lo habrá arreglado. Convengamos que también, bueno, el procurador general, hago una pequeña postilla, emite un dictamen antes de lo que son los votos de cada uno de los jueces y el fallo en general. La Corte del 30, quien era procurador general, era el abuelo de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, fíjate ya con el legado que tiene. Sí, Larreta tiene el linaje de familia de políticos. No hay duda, sí. Exactamente. Igual que creo que el padre o el abuelo de Patricia Bullrich, que había estado también como presidente del Banco Provincia, en un momento había estado, Banco Provincia, Banco Nación, después se lo busco bien y les digo. O sea, ya vienen, digamos, con ese linaje. Pero Horacio Rodríguez Larreta tenía a su abuelo que fue el procurador general de la Corte de Repeto, que fue la corte que avaló la doctrina de la emergencia, y la que después dio lugar a que todos los golpes que vinieron posteriores estuvieran encuadrados bajo esta doctrina de la emergencia. Es un tema... Se agarraron los del frente de con Larreta, con el abuelo. Era fácil. Justamente lo perfiló el tipo en esto como para plantarse y decir, bueno, acá estoy. O sea, no es que me van a pasar por encima. Hay que ver cómo va a jugar a todo esto
todo el laburo que viene haciendo Patricia de haber ido a Formosa, de plantarse los retenes, hacer una lucha muy ardua, justamente como para demostrar que ella pudo representar los intereses de lo que pasó en Villa Gesell, cuando vinieron los policías y le hicieron la venia. Todo ese respeto que ella fue creando y fue generando, hay que ver cómo juega ante este acto que tuvo Larreta de decir: yo conseguí frenar el atropello y el avance constitucional con la decisión de los jueces de la Corte. Sí, es cierto. Hay que ver qué pesa más. Hay que ver qué pesa más, hay que ver qué deciden ellos, porque acá sabemos que a nosotros poco les importa lo que decidimos nosotros. Hay que ver cómo termina la relación. Él le dice: Horacio, mira, Patricia, venite conmigo, te hago jefa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ganás por afano, no sé a quién meterán como gobernador o quién iría a la fórmula. Vemos cómo podemos crear poder, por ahí metemos a un liberal como ministro de Economía, traccionamos todos juntos y rompemos todo. A Larreta le conviene. De hecho, si vos le decís, porque él es dialoguista, decís, pero ¿por qué aumentaste la tarjeta? Vos sabés que tenés gente que... Y te vas a comer los mocos. Digo, sí, bueno, qué sé yo. Y no te vas a hacer porque seguro tiene algún... Te va a decir, bueno, vení. De hecho, no sé, porque no soy Larreta, pero es eso. Pero preguntale. No, yo creo que son alianzas políticas que se escapan del conocimiento nuestro. O sea, obviamente yo te hablo un poco de cómo vengo, que se vienen gestando las cuestiones, pero creo que esto lo perfila porque Larreta va por las presidenciales. Creo que está todo dicho que va a ir por las presidenciales. Sí, va, entonces, él tiene ese sueño. Sacó un poquito las garras y dijo: bueno, acá estoy yo. Para un poquito la pelota, porque acá estoy yo y soy oposición. Como te digo, ¿por qué no lo hiciste antes, Horacio? Es que creo que él es como que elige las batallas, ¿me entendés? Hace como un juego de amigo-enemigo, porque, o sea, en otras cuestiones, como por ejemplo, no sé, el toque de queda, los horarios, los negocios, etcétera, no se metió. Fue medio payasesco lo que dijo. Fue: yo estoy en contra de las nuevas disposiciones, también no me parece la forma en que lo hicieron, porque a mí nadie me lo comunicó, pero voy a acatar. Pero tomó como caballito, como te digo, el tema de la educación, quedó ahí como Sarmiento del 2021, digamos, como el abanderado de la educación. Sí, es como que probablemente quizás deje que alguien más tome el manto de la ciudad, alguien que pueda darle importancia a las zonas y diga: no, hay que dejar que esta zona no se desarrolle de noche, no cierre temprano. Y ella tiene pensado, yo con una reunión que había tenido cuando vino a Cámara del Plata, que dijo Patricia, dijo que no le interesaría tirarse a presidente, como que podría llegar a ir para acá porque ella se considera que es porteña de alma y le gustaría poder representar a su ciudad. Pero bueno, como te digo, hay que ver cómo se va gestando todo. Por ahí la situación lo obliga a ella a tomar un puntapié inicial y ser una persona que le pueda hacer frente a Cristina, otra mujer que tenga los ovarios como los tiene ella, porque por más que nos cueste reconocerlo y admitirlo, cuando vos decís quién es la o el mejor político que tiene Argentina, y creo que todos coordinamos que es Cristina Fernández de Kirchner. Una mina que supo poder, una mina que supo mover las piezas de ajedrez para ir generando en cada uno de los lugares sectores fieles a ella, tipos que mueren por ella, porque directamente termina siendo una deidad, es un culto. Entonces ella fue brillante en cómo armó de forma maquiavélica y perversa, cómo ha ido gestando toda la cuestión para que literalmente te maneje el país por Twitter, porque la mina te maneja el país por Twitter. O sea, duele admitirlo, pero es verdad. No. Si habla, ella... Furor, pero sí, le estaban haciendo una nota a Milei y mostraban ahí el tuit de la mina, digamos, apurándose antes de que hable Alberto a ya sentar posición con el tema de la corte, ¿entendés? Lo que pasa es que si Cristina se calienta y habla, la turba se enloquece, pero como que a nivel político, geopolítico, como que pierde la compostura. Porque cuando ella, por ejemplo, ante la corte el año pasado, creo que tenía que declarar, ella se calentó y eso creo que como que se la notó insegura, pero la corte festejó, la festejó. Ahora, vos fijate también que tenemos la suerte de que son pocos los inteligentes que tienen. Vos fijate el despelote que hizo un tipo en materia de derecho penal como Raúl Eugenio Zaffaroni, y creo que nadie pone en duda lo que sabe el tipo ese, porque la cabeza que tiene también es brillante.
yo le escribí para tener un vivo con él sobre los DNU y me dijo que no, él solamente habla de derecho penal y criminología. Claro, ¿cómo te voy a discutir Ay, de pero eso? está bueno hablar con él de criminología. Digo, porque está bueno. Entonces, Aunque es- no, a ver, yo me pongo a pensar, no dice, no, porque no es un tema del que esté tan empapado. A ver, fuiste juez de la Corte Suprema, tuviste que resolver sobre esas cuestiones, no querés charlar con un simple estudiante o abogado sobre los DNU, tampoco es que vamos a tener un debate académico, Zaffaroni. Pero lo que vos fíjate todo el daño que hizo en materia penal de la estigmatización del delincuente por parte de la sociedad, de que las escuelas son reinserción y hay que buscar reducir la pena, toda esa boludez que sabemos que es lo que destruyó nuestro sistema penal, bueno, eso es un solo tipo. Imagínate, Creo que Zaffaroni está. imagínate si hubieran tenido personas más pensantes y más inteligentes, porque los inteligentes son los más peligrosos, porque te pueden construir poder desde la inteligencia y te cuesta más encontrar errores a los argumentos. Ahora, como ellos la mayoría son desprolijos, es muy fácil poderle entrar por distintos lados. Entonces tenemos que agradecer que por ese lado, las ideas que nosotros pregonamos tienen gente mucho más inteligente, porque anda a plantarte en economía a discutir a la par con Esper, o con Milei, o con López Murphy, o con Bogiano, o con Echevarne, porque los tipos saben de economía, saben de derecho, saben de todo, o sea, son como la vieja escuela. Entonces, No, sí. Sí, lo que pasa es que, ojo, sí, no, porque estaba hablando, me acuerdo que estaba hablando con alguien de Instagram. Me contó que había estado en la cámpora y como que dejó. Me contó que muchos de los jerarcas, muchos se han cagado porque no saben cómo reaccionar, porque sabe que hay mucha gente que no se sabe adaptar. El Liquid Monkey se llama, bastante bacán el tipo. Y me contó que Parrilli, Ah, que vos tal. sabés que lo enganché el otro día. Era un seguidor Bien X y pensado. resultó como un diamante en bruto, digamos. Pasa que terminé estando hablando 2 horas y media. Dije, no entiendo. Terminamos 2 horas y media hablando en Instagram. Terminó siendo el tipo que parecía que el tipo probablemente más de los dirigentes. O sea, a Parrilli por ahí lo puedes desarmar diciéndole no, pero lo mandas a testimonio y lo podrías desarmar. Pero es reservado y es la Cristina es más inteligente que él, seguro. Pero es de los que está ahí. Sería. bueno, vos fijate, te tiro un comentario más, y ya por ir con esto voy cerrando, pero el otro día lo escuché a Aníbal Fernández cómo hablaba, ¿no? No te puedo explicar cómo defendía al gobierno con argumentos más sólidos del que los defiende ahora Cafiero, porque recordemos que Aníbal Fernández fue jefe de gabinete de Néstor. Y decís, bueno, por lo menos el tipo tiene una persona que se le plantea y defiende, ¿no? Porque Santiago encima te da bronca, porque el tipo te mira y te dice, no es así. No, estás muy equivocado. No es de boxearlo y decirle, flaco, decime por qué. No es así. No, estás equivocado. No, eso no hicimos nosotros. No. Ay, te juro que cada vez que lo veo me da bronca. Porque última quisiera decir, bueno, pobrecito, está bien, algún problema debe tener, no debe llegar a Gualtán, que no complete los titulares y no tiene suplente para jugar el partido. Pero ya este tipo te da bronca, porque se te ríe en la cara, el profesor que te boche y te dice, no, pero no estás para probar. Te faltó un poquito, estuviste cerca, pero no, vení en la mesa que sigue. ¡Ay, Dios! Lo querés matar. El mejor villano, es el mejor malo, es el malo. No, aparte es tercera generación, digamos, ya, están hace años, vos te das cuenta que no tiene capacidad para nada y encima como si vos te sobra, o sea, ¿qué te pasa? No, te juro que te da bronca. Chicos, yo la verdad que los disculpo, pero me tengo que Sí, no. Ahora sí creo que hablamos bien y gracias por esta última parte. Sí. Por favor. Pepe, gracias por unirte y Leandro, ahora sí, te dejo y mil gracias por estar. Un placer. Ahora termino la transmisión. No, de nada,